Cordial saludo. Soy el coronel Homero Rodríguez Rayo. Hoy diciembre de 2020 vamos a comentar algunos aspectos que son motivo de debate en nuestro país sobre la guerra y la doctrina. En primer término, para tener un marco de referencia, veamos la definición de la guerra según Karl von Clausewitz. La guerra es un acto de fuerza para obligar al enemigo a nuestra voluntad, la continuación de la política por otros medios. La guerra es política en su esencia. La guerra es una ciencia en la cual se encuentra enmarcado el arte de la misma. Es muy importante tener en cuenta que el paso inicial más grande y más decisivo de un hombre de Estado o un general consiste en entender el tipo de guerra en que interviene y no en tomarlo por algo distinto o en desear que fuese algo distinto. Clausewitz considera que hay tres pilares que constituyen el centro de poder y movimiento, del cual todo depende, y el golpe concentrado de todas las fuerzas deberá dirigirse a ese centro de gravedad del enemigo: el Estado, las fuerzas militares y la población civil. Esta es fundamental en las guerras de cuarta generación. Mao dice: el agua es al pez lo que el pueblo a la guerrilla. Al considerar la historia de las guerras, estas se agrupan por generaciones, dependiendo de las épocas y la tecnología. Primera generación, desde la aparición de los ejércitos. La segunda, que evoluciona con la aparición de las armas de fuego, el empleo masivo de la artillería, los gases, la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Se consideran como de tercera generación la guerra relámpago, los blindados, la aviación, el poder naval, el poder atómico de la Segunda Guerra. Y luego el periodo de la llamada Guerra Fría, los conflictos de baja intensidad, la tecnología moderna y el empleo de la guerra asimétrica de las guerras de cuarta generación de la actualidad. A partir del triunfo del comunismo en la contrarrevolución de octubre, la instauración del Comintern y sus propósitos de imponer la dictadura del proletariado, el mundo libre se ha venido enfrentando a la combinación de formas de lucha y la guerra prolongada en tres etapas: defensiva estratégica, guerra de equilibrio y ofensiva estratégica, que se ha adaptado a la situación después de la caída del muro de Berlín y colapso del comunismo a través del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el socialismo del siglo XXI. Al analizar la historia de las guerras encontramos unos principios fundamentales que llevarán al conductor a la victoria dependiendo de su aplicación adecuada. Sun Tzu dijo: 100 victorias en 100 batallas no es la mayor habilidad. Someter al ejército de los otros sin batalla es la mayor habilidad. Agrega: mientras más conozcas a tu enemigo, mejor. Mientras menos conozca a tu enemigo de ti, mejor. Un ejemplo perfecto de esto es la Operación Jaque. En 1948, un estudio de la Universidad del Aire de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se define la doctrina militar como aquellos conceptos, principios, políticas, tácticas, técnicas, prácticas y procedimientos que son esenciales para la eficiencia en la organización, entrenamiento, equipamiento y empleo de sus unidades tácticas y de servicio. En el aspecto doctrinal para Colombia, fue muy importante la participación con las Naciones Unidas en la Guerra de Corea. Se modernizó nuestro ejército. Se adoptó el modelo triangular americano de 3 unidades de maniobra por una de apoyo. Se implementó el trabajo de estados y planas mayores, las operaciones, inteligencia, comunicaciones, operaciones psicológicas, asuntos civiles, acción cívico-militar, manejo de personal y logística. Cuando los veteranos de Corea llegaron a la cúpula militar, dieron paso a un cambio en el empleo de la fuerza para enfrentar la amenaza interna que se venía conduciendo con una mentalidad regular. En efecto, el general Alberto Ruiz Noboa desarrolló el Plan Lazo. Se identificó plenamente al enemigo y el tipo de amenaza a enfrentar. Se organizaron fuerzas de ocupación y control, inteligencia y reacción.
Se crearon las compañías Flecha y Arpón, grupos de inteligencia localizadores, compañías de lanceros, el VINCI, el aerotransportado, contraguerrillas y más tarde las fuerzas especiales, enriqueciendo con nuestra experiencia lo aprendido de quienes integraron el Batallón Colombia número 1. La separata de la Escuela de Infantería era un documento importante de consulta. En el equipo de los comandantes nunca faltaba el manual de bolsillo de lanceros y el arte de la guerra. Además, yo desarrollé la táctica de Giles, que enseñé a mis subalternos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Punto culminante en la Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá, donde nuestros cuadros conocieron y se capacitaron en la guerra del futuro que hoy enfrentamos. Nuestro ejército se convirtió en un referente mundial de profesionalismo y valor. Desafortunadamente, por falta de decisión política, no se consolidó y por la interferencia de los políticos de turno floreció el apaciguamiento y en algunos casos la connivencia. Vino entonces un receso en la intensidad y continuidad de las operaciones y más tarde una nueva etapa cuando los capitanes que nacimos a la institución con la iniciación del Plan Lazo recibimos el mando de las unidades tácticas y nuestros jefes escalaron posiciones dentro de la fuerza. Se organizó entonces la 10ª Brigada Aerotransportada, al mando del general Jimmy Rocha Rubio, con los batallones Colombia bajo la dirección del coronel Bernardo Ramírez Lozano y Bogotá del mayor Jorge Enrique Fonseca Garcés como reserva de ejército. Batallón Rifles, mayor Homero Rodríguez García, reserva del Comando General de las Fuerzas Militares. Batallón de Servicios, coronel Carlos Buitrago, y Escuela de Lanceros, coronel Crispiniano Quiñones, orgánica de las tropas de ejército. La fuerza ya contaba con las AFEAU, Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, elementos divisionarios y algunas compañías de contraguerrillas. La institución estaba preparada para operaciones regulares y asimétricas que obedecían a las diferentes hipótesis de conflicto. Sin embargo, los gobiernos de turno no tuvieron continuidad ni voluntad política. Las fuerzas especiales fueron recibiendo misiones que no les correspondía y perdieron capacidad. Los elementos divisionarios desaparecieron y se llegó al colmo por parte de algunos gobernantes de dar opción cero a las hipótesis de conflicto interno. Nuestro ejército es una institución que desde sus comienzos ha sido respetuosa de los derechos humanos y el derecho de guerra. El 25 y 26 de noviembre de 1820 se regularizó la guerra con España en reunión sostenida por el libertador y el pacificador Pablo Morillo en la localidad de Trujillo, Venezuela. Algunos patriotas se quejaban ante Bolívar que los españoles no estaban cumpliendo lo acordado y este dijo a sus generales y tropas: a pesar que nuestros enemigos no cumplan las leyes de la guerra, nosotros lo haremos para que la gloria de la patria no se mancille con sangre. El tiempo fue transcurriendo. En innumerables ocasiones, las fuerzas militares y policía, con su accionar valeroso, neutralizaron la acción de las diferentes manifestaciones delincuenciales, pero los demás estamentos del Estado eran en gran parte indiferentes. Una sucesión de diálogos, amnistías e indultos, carro, casa, beca y la impunidad permitieron el crecimiento desmedido de estas organizaciones y dentro del proceso revolucionario se llegó hasta el cambio de la Constitución. La corrupción generada por el narcotráfico permeó las instituciones. El control del mercado por el mayor cartel de las drogas del mundo, las organizaciones terroristas marxistas-leninistas FARC y ELN y su habilidoso accionar la llevó a intentar el paso a la ofensiva general desde la zona de distensión para la toma del poder. Afortunadamente, recuperada la legitimidad del gobierno, gravemente afectada por el proceso 8000, fue definitivo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos con el Plan Colombia, que permitió fortalecer las fuerzas militares y policía. El Comando General de las Fuerzas Militares, bajo la dirección del general Fernando Tapias, acogió recomendaciones y se retomó la doctrina y las experiencias adquiridas del Plan Lazo y lecciones aprendidas a través del cumplimiento de la misión.
Se reconstituyó la reserva estratégica al estilo de la 10ª Brigada. Se crearon las fuerzas de despliegue rápido. Se organizaron y potenciaron los elementos divisionarios con las 10 agrupaciones de fuerzas especiales antiterroristas urbanas AFEAU del ejército, 2 por división y una que pasó al guardia para apoyo de la seguridad presidencial. Plan Meteoro, aviación del ejército, los soldados campesinos y batallones de alta montaña, la valiosa contribución de los generales Carlos Alberto Ospina Ovalle y general Alejandro Navas Ramos, la reactivación del batallón Serviés, creación de la agrupación de lanceros Aglán, el batallón de comandos Bacoa, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales ECOES, la Oficina de Asuntos y Comunicaciones Estratégicas con el coronel Alfonso Plazas Vega, el impulso aerorrelativo a los destacamentos de escoltas militares, entre otros. En la guerra asimétrica, para enfrentar la combinación de formas de lucha de los actores al margen de la ley, el esfuerzo de las fuerzas militares busca reducir la capacidad armada del enemigo y romper su voluntad de lucha. Pero esto es el 30% de una necesaria acción integral de todos los estamentos del Estado en desarrollo de la guerra política para garantizar la estabilidad del mismo y el cumplimiento de la Constitución. Esto fue comprendido por el presidente Álvaro Uribe y bajo su gobierno de la seguridad democrática, y luego de consolidación, el Estado funcionó de manera articulada, con dificultades, pero se logró derrotar militarmente al enemigo interno, grupos de diversa denominación. Miles de integrantes se desmovilizaron sin darles curules ni negociar las instituciones. Los criminales eran reconocidos como organizaciones terroristas a nivel internacional y están relegados a áreas remotas o bajo la sombrilla del socialismo siglo XXI en territorio extranjero. Para una mejor comprensión de la situación actual, se recomienda la lectura de 3 documentos: Memoria histórica de las FARC de Fernando Vargas, Me niego a arrodillarme del coronel Hernán Mejía, Misiones secretas de mi autoría, y puede visitar mi página web www.coronelhomero.com. Es necesario regresar en el tiempo al triunfo de la Revolución Cubana, la Tricontinental de La Habana, la obnubilación de muchos jóvenes de familias distinguidas y otras no tantas, los viajes de muchos de ellos a nutrirse del espíritu revolucionario y regresar a sus países a cumplir sus propósitos dentro de esa estrategia de la guerra prolongada e inocular el virus del comunismo para destruir desde adentro sociedades penetradas e infiltradas y convertir a los Andes en la Sierra Maestra de América. En el caso de Colombia son los que en inteligencia se denominaron los guerrilleros de Chicó, información que reposaba en el DAS. Se considera que la paloma de Troya se comenzó a preparar años antes. El Ministerio de Defensa ordenó a las fuerzas la recopilación de información sobre homicidios en combate en los últimos 50 años. Al hacerles ver que el homicidio es un delito y las bajas en combate obedecen al empleo legítimo de la fuerza, reemplazaron el término por muertos en combate. Todo fríamente calculado. El general Alberto Mejía fue designado para diseñar el ejército del futuro. Esto se materializó años después en la llamada Doctrina Damasco. Es de todos conocidos que al término del mandato del presidente Uribe, su candidato obtuvo el favor popular, pero inmediatamente dio un giro de 180 grados. Se detectaron negociaciones clandestinas con el brazo armado del PC-3 en Cuba, pero esto fue negado de manera reiterativa. Sin embargo, nada queda oculto bajo el sol. Tiempo después iniciaron con bombos y platillos negociaciones en la boca del lobo, y se considera que presuntamente, gracias a los ocultos, el PC-3 y los guerrilleros de Chicó, la mesa de negociación no era una mesa de 2 lados, sino de un solo lado. Se negoció lo innegociable. Se legalizó el narcotráfico convirtiéndolo en conexo a la rebelión. Se condicionó el acuerdo a la aprobación del constituyente primario. Colombia dijo no, pero esto no fue respetado. Todo lo que el gobierno negó sucedió, y el ejército terminó de todero, cumpliendo de manera no adecuada tareas policivas, erradicación de cultivos ilícitos y otras para las cuales no está entrenado ni son de su responsabilidad. Ejército y policía sin fuero,
Se les niega la entrada a determinados sectores. Si entran, los secuestran, los expulsan. Todo esto es consecuencia de lo pactado en La Habana. Se cambió el argot. Ya no hay acciones criminales, sino afectaciones. No hay enemigos, sino grupos armados organizados, otros residuales, un lenguaje que confunde. Se ha afectado el alma de la institución armada. Un ejército victorioso y heroico que cumplió su tarea y es traicionado por su más alto jefe. Se suspendieron los bombardeos, operaciones y erradicación de cultivos por aspersión aérea. Muchos cuadros de mando que no estaban de acuerdo con esa situación fueron llamados a calificar servicios. Algunos solicitaron su retiro. Triste realidad, salieron de la institución quienes tenían posiciones que afectaban el proceso de paz. Durante el gobierno del presidente Pastrana, en desarrollo de su intento de proceso de paz, fue nombrado para participar en el equipo negociador el general José Gonzalo Forero Delgadillo, excomandante de las fuerzas militares. El alto oficial, pasado el tiempo, consideró que el enemigo no tenía buena fe y utilizaba el diálogo como estrategia. Expuso la situación al gobierno, la opinión pública y renunció al encargo. Desafortunadamente, en el caso de La Habana no pasó lo mismo. Esta situación ha trascendido el ámbito castrense. Su importancia es motivo de preocupación para la ciudadanía, la reserva activa, por supuesto para Core, y ha sido abordado por distinguidos oficiales como los coroneles Horacio Lema, John Marulanda y Luis Villamarín, entre otros. En la Unidad Nacional de Protección hay el equivalente a un bloque de frentes de las FARC, mientras en el Congreso disfrutan de curules e impunidad con sistema de justicia propio. Todo esto resultante del truculento y controvertido entuerto de la isla caribeña. El ejército está asediado por una intensa campaña de desprestigio, manipulada por quienes pretenden convertir a Colombia en una república socialista bolivariana. Además, la institución armada se encuentra bajo la espada de Damocles de un tribunal que fue diseñado, creado y organizado por la propia insurgencia, situación que ellos mismos reconocen como hecho histórico y lo cual es de público conocimiento. La patria está en peligro. Vale la pena hoy rememorar las palabras del Libertador. Recordad que el ejército fue primero que la república. Y podemos agregar que si el muro de contención, el ejército perece, también perecerá con él la república y nuestra democracia. El ejército de Colombia nunca ha vencido. Por mi culpa, jamás. Sí, lo que dices